Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una historia que ha conmovido a miles de corazones, un relato de amor intenso y trágico que dejó cicatrices imborrables. Vamos a desentrañar el drama amoroso que destrozó a Halil y Esla. Si eres de los que disfrutan de las historias que te hacen sentir y reflexionar, te aseguro que este vídeo te atrapará. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Empecemos. La historia de Halil y Esla no es una historia cualquiera. Es un torbellino de emociones, de pasiones desbordadas y, lamentablemente, de decisiones que marcaron un antes y un después en sus vidas. Ellos se conocieron en circunstancias que a primera vista parecían sacadas de un cuento de hadas. Esla, una joven de espíritu libre, soñadora y con una luz propia que cautivaba a cualquiera, se cruzó en el camino de Halil, un hombre de carácter fuerte con una mirada profunda que albergaba mil secretos y un corazón, hasta entonces, algo escéptico al amor verdadero. Su encuentro fue un choque de almas. Se dice que fue en una de esas tardes bohemias, entre cafés aromáticos y conversaciones profundas sobre arte y la vida misma. Halil, acostumbrado a tener el control de todo, se vio irremediablemente atraído por la espontaneidad y la alegría contagiosa de Esla. Y ella, por su parte, encontró en la seriedad y la protección que Halil emanaba una seguridad que nunca antes había experimentado. Era la chispa, el flechazo instantáneo que te hace creer que has encontrado a tu alma gemela, a esa persona que estaba destinada a estar a tu lado. Su relación floreció rápidamente como una flor silvestre en medio de la adversidad. Se entregaron al amor con una intensidad pocas veces vista. Cada momento juntos era un tesoro, cada mirada un pacto, cada abrazo un refugio. Halil, que se había cerrado al amor por temor a ser herido, se abrió de par en par para Esla. Le prometió un futuro, un hogar, una vida llena de felicidad. Y Esla, confiada en esas promesas, entregó su corazón sin reservas. Imaginaban una vida juntos, construyendo recuerdos, superando obstáculos, envejeciendo de la mano. Era el amor idealizado, el que vemos en las películas, el que soñamos desde jóvenes. Pero como suele suceder en las historias más apasionadas, el destino tenía otros planes. La vida, caprichosa y a menudo cruel, comenzó a tejer una red de circunstancias que amenazaban con separarlos. Los problemas al principio parecían pequeños, manejables. Quizás diferencias de carácter que surgían, malentendidos que se magnificaban con el tiempo. Pero pronto estos pequeños problemas se convirtieron en verdaderas grietas en los cimientos de su relación. Uno de los puntos de inflexión más duros para su historia fue la intervención de terceros. Se dice que la familia de Halil, en particular su madre, no veía con buenos ojos a Esla. Quizás por diferencias sociales, por expectativas no cumplidas, o simplemente por ese instinto maternal protector que a veces se confunde con control. Las presiones externas comenzaron a pesar sobre Halil. Se vio atrapado entre el amor que sentía por Esla y las lealtades familiares que se le exigían. Era una presión insoportable, un nudo en la garganta que le impedía respirar con libertad. Las discusiones se volvieron más frecuentes, las miradas ya no eran solo de amor, sino también de dolor y resentimiento. La confianza, esa base tan frágil de cualquier relación, comenzó a erosionarse. Esla, que había depositado toda su fe en Halil, se sentía traicionada, abandonada en medio de la tormenta. Vio cómo el hombre que le había prometido el mundo se dejaba vencer por las presiones, cómo su fuerza se desmoronaba ante la adversidad. Y luego llegó la decisión que lo cambió todo. La decisión que para muchos fue el golpe de gracia, el momento en que su historia se convirtió en tragedia. Halil, en un intento desesperado por cumplir con su familia y quizás en su visión distorsionada, proteger a Esla de un futuro incierto, tomó una determinación que destrozaría a ambos. Las versiones de lo que sucedió varían, como suele pasar en los dramas humanos, pero el resultado fue el mismo, una separación dolorosa y definitiva. Para Esla, fue como si el mundo se le cayera encima. El hombre que amaba, su roca, su confidente, le dio la espalda. Las promesas se desvanecieron en el aire, el futuro que habían soñado se convirtió en cenizas. Se dice que ella intentó luchar, que suplicó, que buscó una explicación, pero la puerta se cerró ante ella. La traición y el abandono la sumieron en una profunda tristeza, una herida que tardaría mucho en sanar, si es que alguna vez lo hizo por completo. Por otro lado, Halil, a pesar de haber cumplido con lo que creía que era su deber, se encontró vacío.
La victoria, si es que se le puede llamar así, le supo a ceniza. Se dio cuenta de que al intentar proteger a Esla, la había perdido para siempre. La alegría que ella le había traído se desvaneció, dejando un hueco inmenso en su corazón. Se dice que vivió con un gran remordimiento, atormentado por la culpa de haber dejado ir al amor de su vida. Las consecuencias de esta ruptura fueron devastadoras. Para Esla significó un largo proceso de duelo, de reconstrucción de su vida sin la persona que creía que sería su compañero para siempre. Tuvo que aprender a confiar de nuevo, a creer en sí misma, a encontrar la fuerza para seguir adelante. El dolor de esa decepción la marcó, pero también, como suele pasar con las adversidades, la hizo más fuerte. Alil, por su parte, se sumió en una especie de resignación. Se dice que se volvió más retraído, que la chispa en su mirada se apagó, dejando solo la sombra de lo que fue. Vivió con la melancolía de un amor perdido, de un futuro que nunca llegó a ser. La decisión que tomó, impulsada por las circunstancias, lo dejó con un vacío existencial, un constante recuerdo de lo que pudo haber sido. La historia de Alil y Esla se convirtió en un ejemplo de cómo las presiones externas, las expectativas sociales y las decisiones tomadas bajo coacción pueden destruir incluso los amores más puros e intensos. Nos enseña sobre la importancia de la comunicación, de la fortaleza conjunta para enfrentar los problemas y de la valentía para luchar por lo que uno ama, incluso cuando el mundo conspira en contra. Es una lección sobre la fragilidad de las relaciones humanas, sobre cómo un solo error, una sola decisión equivocada, puede tener repercusiones devastadoras. Pero también, a pesar de la tristeza, hay un atisbo de esperanza en la resiliencia. Esla, a pesar del dolor, encontró la manera de levantarse y seguir adelante. Y Alil, aunque marcado, nos recuerda que el arrepentimiento, aunque tardío, es una muestra de la profundidad de los sentimientos que alguna vez existieron. Este drama amoroso nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que acarrean. Nos recuerda que el amor, en su forma más verdadera, requiere esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, valentía. Y así, llegamos al final de esta conmovedora historia. Hemos explorado el intenso amor que unió a Alil y Esla, y cómo las circunstancias y las decisiones los llevaron a una separación desgarradora. Hemos visto cómo la presión externa y las expectativas familiares jugaron un papel crucial en este desenlace trágico, dejando cicatrices profundas en ambos. La historia de Alil y Esla es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de cómo el amor, a pesar de su poder, puede ser vulnerable ante las adversidades. Espero de verdad que hayan disfrutado y reflexionado con este relato tanto como yo al prepararlo. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué opinan de esta historia. ¿Creen que Alil debió haber luchado más? ¿O consideran que Esla tomó la decisión correcta al alejarse? Déjenme sus comentarios, sus pensamientos y sus experiencias. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.